Durante el siglo XX, dos enfoques emergieron para realizar investigación: el enfoque cualitativo y el enfoque cuantitativo. Estos enfoques comenzaron a polarizarse a mediados del siglo XX. En términos generales, los dos enfoques emplean procesos cuidadosos, sistemáticos y empíricos para generar conocimiento. El enfoque de la investigación es un proceso sistemático, disciplinado y controlado, y está directamente relacionada a los métodos de investigación, que son dos: el método inductivo, generalmente asociado con la investigación cualitativa, que consiste en ir en los casos particulares a la generalización, mientras que el método deductivo es asociado habitualmente con la investigación cuantitativa, cuya característica es ir de lo general a lo particular. El propósito del siguiente tema es el de explicar los diferentes enfoques que se utilizan en una investigación científica, sus características, sus ventajas y desventajas, y las diferencias entre estos dos enfoques. En el enfoque cuantitativo, los planteamientos a investigar son específicos y delimitados desde el inicio de un estudio. Además, la hipótesis se plantea previamente, esto es, antes de recolectar y analizar los datos. La recolección de los datos se fundamenta en la medición y el análisis en procedimientos estadísticos. La investigación cuantitativa debe ser objetiva y este estudio sigue un patrón predecible y estructurado, utiliza la lógica y el razonamiento deductivo. Los métodos cuantitativos se distinguen por medir valores cuantificables, que pueden ser frecuencias, porcentajes, costos, tasas y magnitudes, entre otros. La información recopilada a través de estos métodos permite reportar sobre los indicadores e informar sobre la implementación de leyes y políticas públicas donde se quiere conocer porcentajes o información representativa para la totalidad de la población o una comunidad en general. Las encuestas son un método utilizado frecuentemente para medir tanto las vivencias de las personas como sus opiniones. La búsqueda cuantitativa ocurre en la realidad externa al individuo. Eso nos conduce a una explicación sobre cómo se concibe la realidad con esta aproximación a la investigación. Debido a que los datos son producto de mediciones, se presentan mediante números y se deben analizar a través de métodos estadísticos. En el proceso se busca el máximo control para lograr que otras explicaciones posibles, distintas a las propuestas de estudio, sean desechadas y se excluya la incertidumbre y el mínimo error. Es por esto que se confía que la experimentación y los análisis de causa y efecto. Los análisis cuantitativos fragmentan los datos en partes para responder al planteamiento del problema. Tales análisis se interpretan a la luz de la hipótesis y de los estudios previos. Al final, con los estudios cuantitativos se pretende explicar y predecir los fenómenos investigados, buscando regularidades y relaciones causales entre elementos. Esto significa que la meta principal es la construcción y demostración de teorías. La investigación cuantitativa permite al investigador medir y analizar datos. La relación entre una variable independiente y una dependiente se estudia en detalle. Esto es útil porque el investigador es más objetivo en relación con los hallazgos de la investigación. La investigación cuantitativa puede utilizarse para probar hipótesis en experimentos por su capacidad de medir datos utilizando estadísticas. Desventajas de la investigación cuantitativa. La desventaja principal de la investigación cuantitativa es que el contexto del estudio o experimento es ignorado. La investigación cuantitativa no estudia cosas en un ambiente natural, ni discute el significado que las cosas tienen para las distintas personas como lo hace la investigación cualitativa. Otra desventaja es que debe estudiarse una amplia porción de la población. Cuanto mayor es la muestra investigada, más estadísticamente precisos serán los resultados. El enfoque cualitativo se utiliza para refinar preguntas de investigación. El investigador comienza analizando el mundo social y con este desarrolla una teoría consistente con lo que se observa que ocurre. En la mayoría de los estudios cualitativos no se prueban hipótesis. Estas se generan durante el proceso de la investigación. El enfoque se basa en métodos de recolección de datos no estandarizados. No se efectúa una medición numérica. Por lo tanto, el análisis no es estadístico. Su propósito consiste en reconstruir la realidad tal y como se observan los actores
de un sistema social previamente definido. A menudo se le llama holístico, porque considera el todo sin reducirlo al estudio de sus partes. Algunas características del enfoque cualitativo. La muestra, la recolección y el análisis se realizan en forma casi simultánea. La recolección de los datos no supone medición numérica y consiste en obtener las perspectivas o puntos de vista de los participantes. Los métodos cualitativos son utilizados para hacer interpretaciones y análisis de experiencias, percepciones y valores donde se profundiza en el contenido. Normalmente se aplica los métodos cualitativos a una muestra relativamente pequeña para poder indagar mucho más en sus experiencias. Los datos recopilados a través de estos métodos pueden ser utilizados para responder a indicadores, para ilustrar experiencias y opiniones con citas textuales, conocer y analizar la consecuencia de eventos, relaciones de causa y efecto o cómo las percepciones afectan las decisiones tomadas, construir historias de vida o hacer un análisis narrativo de discursos. El investigador plantea, pero no sigue un proceso claramente definido. Sus planteamientos no son tan específicos como en el enfoque cuantitativo. Las investigaciones cualitativas se fundamentan más en el proceso inductivo y van de lo particular a lo general. El investigador cualitativo utiliza técnicas para recolectar datos como la observación no estructurada, entrevistas abiertas, revisión de documentos, discusión en grupos, evaluación de experiencias personales, etc. Y por último, la investigación cualitativa se fundamenta en una perspectiva interpretativa centrada en el entendimiento del significado de las acciones de seres vivos. La investigación cualitativa es útil durante las etapas tempranas de un estudio, cuando el investigador puede no estar seguro de exactamente qué se estudiará o sobre qué concentrarse. Este tipo de investigación no necesita un plan estrictamente diseñado antes de comenzar. Esto le da al investigador la libertad para dejar que el estudio se desenvuelva más naturalmente. Otra ventaja de la investigación cualitativa es que el investigador adquiere información más detallada y rica en forma de descripciones escritas o de evidencia visual, como las fotografías. Este tipo de investigación observa el contexto y el sentido social y cómo afecta a los individuos, lo que es ventajoso especialmente para las ciencias sociales. Desventajas de la investigación cualitativa. El investigador de un estudio que utilice investigaciones cualitativas está muy involucrado en el proceso, por lo que tiene una visión subjetiva del estudio y sus participantes. El investigador interpreta la investigación de acuerdo con su propia visión sesgada, lo que desvía la información recolectada. Otra desventaja es que este método de investigación consume mucho tiempo y puede tardar meses o incluso años. ¿Cuál de los dos enfoques es mejor? Ambos enfoques resultan muy valiosos y han realizado notables aportaciones al avance del conocimiento. Ninguno es exclusivamente mejor que el otro, solo constituyen diferentes aproximaciones al estudio de un fenómeno. La investigación cuantitativa nos ofrece la posibilidad de generalizar los resultados más ampliamente. Nos otorga control sobre los fenómenos, así como un punto de vista de conteo y las magnitudes de estos. Este método ha sido el más usado por ciencias como la física, la química y la biología. La investigación cualitativa proporciona profundidad a los datos, dispersión, riqueza interpretativa, contextualización del ambiente o el entorno, detalles y experiencias únicas. Y dicho método se ha empleado en disciplinas humanísticas, como la antropología, la etnografía y las ciencias sociales. Ambos enfoques son de mucha utilidad para todos los campos,